Hola, ¿qué tal? El día de hoy hablaremos de lo que es la contaminación y todos sus tipos. Podemos empezar a hablar de la contaminación como elementos o sustancias dentro de un entorno al que normalmente no pertenecen, ya que afectan al equilibrio del ecosistema. Los agentes contaminantes pueden ser físicos, químicos o biológicos, y perjudican medios como el agua, el suelo o el aire. Cuando estos agentes contaminantes se presentan en concentraciones muy elevadas, alteran las condiciones de los organismos que habitan en ellos, generando así problemas de salud e incluso de seguridad, así como malestar o muerte de distintas especies. El aire que respiramos está compuesto de manera natural por nitrógeno, oxígeno y otros gases que producen el efecto invernadero, así como el dióxido de carbono. Sin embargo, con la aparición de algunos inventos del hombre, como lo son fábricas y vehículos que funcionan con motores de combustión, se han aumentado las emisiones de monóxido de carbono y los óxidos de azufre por la quema de energías fósiles, como lo es la gasolina, la cual es derivada del petróleo, el gas o inclusive el carbón. Todos estos componentes no deberían estar en la atmósfera tan elevadas concentraciones, pero gracias a ello el aire se encuentra contaminado, provocando también que el efecto invernadero se convierta en un problema, ya que el planeta se empieza a calentar más de lo normal. Y si un ser vivo respira aire con alto contenido de estas sustancias por un tiempo prolongado, puede morir por envenenamiento. Si no sabes qué es el efecto invernadero, no te preocupes, aquí te lo explicaré. Una de las muchas consecuencias del cambio climático es el deshielo de los glaciares que aumenta el nivel del mar, lo que puede traducirse en inundaciones en las zonas costeras. Por otro lado, se encuentra la contaminación natural. No todo el daño lo ha producido el hombre, sino existen algunas algas que crecen en los embalses o represas, y estas liberan toxinas que producen contaminación en el agua. De igual manera, los volcanes son una fuente de contaminación natural. Cuando un volcán entra en erupción, en la atmósfera ingresan cenizas y altas concentraciones de azufre, hierro y otros minerales que afectan al medio ambiente. La contaminación se divide en tres tipos, esto según el medio en el que actúa el contaminante. Contaminación atmosférica o ambiental consiste en la liberación de sustancias químicas a la atmósfera que alteran su composición. Supone un grave riesgo para la salud de todos los seres vivos. Contaminación hídrica o del agua. Se debe a la presencia de desechos en el agua. La contaminación de mares, ríos y lagos se produce por las actividades del ser humano y es foco de infección. Contaminaciones del suelo, como los dos anteriores tipos de contaminación, se debe a la acción humana, los residuos y la basura arrojada en cualquier superficie terrestre. Y también existen otros subtipos de contaminación dependiendo del contaminante. Contaminación química. Cuando el contaminante es una sustancia química que procede normalmente de los usos industriales. Contaminación radiactiva. Se deriva de la emisión de materiales radiactivos producidos de accidentes en centrales nucleares o abandono deliberado de residuo radioactivo. El uranio enriquecido es el principal contaminante. Contaminación térmica. Surge con la emisión de fluidos a elevadas temperaturas y es una de las causas del cambio climático. Contaminación acústica. La actividad humana produce mucho ruido y los altos decibelios en un determinado lugar por la encima de sus niveles naturales marcan la contaminación. Contaminación visual. Aquella que destruye de forma visual un paisaje natural como las torres de energía eléctrica, vallas publicitarias, vertederos. Contaminación lumínica se produce sobre todo por la noche en las ciudades y se debe a un exceso de iluminación artificial. Contaminación electromagnética. Las radiaciones generadas por equipos electromagnéticos son las causantes de este tipo de contaminación. Contaminación microbiológica. Se da sobre todo en aguas servidas, subterráneas y terrestres, muy perjudiciales para los animales y el ser humano. Contaminación genética. Afecta ante todo a las plantas cuando se produce una transferencia incontrolada de material genético en ellas. Pero enfoquémonos en lo que es ahora la contaminación del agua. ¿Qué es? La Organización Mundial de la Salud, la OMS, define el agua contaminada como aquella que sufre cambios en su composición hasta quedar inservible, es decir, es agua tóxica que no se puede ni beber ni destinar a actividades esenciales como la agricultura, además de una fuente de insalubridad que provoca más de 500,000 muertes anuales a nivel global por diarrea o transmite enfermedades como el cólera, la disentería, la fiebre tifoidea y la poliomielitis. Los principales contaminantes del agua incluyen bacterias, virus, parásitos, fertilizantes, pesticidas, fármacos, nitratos, fosfatos, plásticos, desechos fecales y hasta sustancias radioactivas. Estos elementos no siempre tiñen el agua, haciendo que la contaminación hídrica resulte invisible en muchas ocasiones. Por esta razón se suele recurrir al análisis químico de pequeñas muestras y organismos acuáticos para conocer el estado de la calidad del agua. Dentro del monitoreo de la calidad del agua, en México se toman en cuenta distintos indicadores como lo son demanda bioquímica de oxígeno, DBO, demanda química de oxígeno, DQO, sólidos suspendidos totales, SST, coliformes fecales, CF, toxicidad, TOX y subterránea con sólidos disueltos totales, SDT.
Esta es la escala de clasificación de calidad de agua superficial con base en la demanda bioquímica de oxígeno a 5 días. En esta imagen se incluye la calidad del agua superficial a 3.950 sitios en ríos, arroyos, lagos, lagunas y presas y zonas costeras. También se incluyen las coordenadas geográficas y datos generales de ubicación de cada sitio. En esta imagen se incluye la calidad del agua subterránea de 1.084 sitios, calificando su calidad como dulce, ligeramente salobre o salina, con base en el indicador sólido disueltos, totales y la escala de la siguiente página. Se incluyen las coordenadas geográficas y datos generales de ubicación de cada sitio. Pero no todo sonido es considerado contaminación sonora. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, define como ruido cualquier sonido superior a 65 decibelios. En concreto, dicho ruido se vuelve dañino si supera los 75 decibelios y doloroso a partir de los 120 decibelios. En consecuencia, este testamento recomienda no superar los 65 decibelios durante el día e indica que para que el sueño sea reparador, el ruido ambiente nocturno no debe exceder los 30 decibelios. Existen diversas causas de la contaminación acústica, como lo son el tráfico automovilístico. El principal foco de ruido en las ciudades es el generado de automóviles. Por ejemplo, el claxon de un coche produce 90 decibelios y el de un autobús 100 decibelios. El tráfico aéreo, el número de aviones sobrevuelan una ciudad inferior al de coches, pero su impacto es mayor. Uno de estos aparatos produce 130 decibelios. Obras de construcción, la construcción de un nuevo edificio, un nuevo parking o el reasfalto de una acera provoca ruido. Por ejemplo, un martillo neumático suena a 110 decibelios. Restauración y óxido nocturno. Los bares, los restaurantes y las tierras que se dan en el exterior cuando llegan en buen tiempo y pueden llegar a superar los 110 decibelios, en este apartado también entrarían el ruido de pubs y discotecas. Animales, el ruido que generan los animales pueden pasar desapercibidos, pero los ladridos y aullidos de un perro, por ejemplo, pueden rondar de los 60 a 80 decibelios.